A veces, lo más difícil en la vida es encontrar la paz después de una pérdida. Clara Ara Dawson pensó que finalmente la había encontrado en las tranquilas montañas de Coal Creek, ayudando a un hombre solitario llamado Jacob Hall a cuidar su cabaña. Entonces apareció un rico propietario de un rancho llamado Silas Trent, exigiendo dinero que Clara Ara no debía, y tratándola como si no fuera nada. La agarró del brazo. Jacob le advirtió que se detuviera. Silas se rió en su cara. Lo que sucedió a continuación solo duró unos segundos. El hombre de la montaña se movió y de repente, Silas estaba en el suelo suplicando clemencia. ¿Cómo un momento cambió todo para todo un pueblo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial para ti. El aire matutino en el territorio de Montana traía el aroma de los pinos y la nieve que se avecinaba. Clara Dawson estaba de pie en el porche de la cabaña de Jacob Holt, contemplando cómo el sol se asomaba por las cumbres al este. Se envolvió el chal más alrededor de los hombros y respiró hondo. Habían pasado 8 meses desde la muerte de Thomas, y esta era la primera mañana en la que se despertaba sin ese peso aplastante en el pecho. Era extraño cómo funcionaba el dolor. Algunos días era como ahogarse. Otros días, como hoy, era como aprender a respirar de nuevo. Tocó la sencilla alianza de oro de su mano izquierda, el anillo de Thomas, el que él le había puesto allí hacía 17 años en una iglesia de Filadelfia. No se lo había quitado ni siquiera después del accidente, ni después del funeral, ni siquiera después del largo invierno en el que había considerado seriamente seguirlo a la tumba. Pero había llegado la primavera, y con ella una amistad inesperada que le había salvado la vida de formas que apenas empezaba a comprender. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido detrás de ella. Jacob salió con 2 tazas de hojalata en las manos, de las que salía vapor. Era un hombre alto, delgado y curtido, con canas entre el pelo oscuro y arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años duros y recuerdos aún más duros. Se movía con la tranquilidad de los hombres que han pasado más tiempo con las montañas que con la gente. Pensé que quizá necesitarías esto, dijo, entregándole una taza. Gracias. Clara Ara envolvió con ambas manos el calor. Estaba pensando en lo diferente que se siente todo ahora. Jacob se apoyó en la barandilla del porche, mirando las montañas que había llamado su hogar durante 15 años. ¿Diferente en el buen sentido o diferente en el sentido complicado? Ella sonrió. Supongo que en ambos. Habían desarrollado este ritmo durante los últimos meses. Silencios cómodos puntuados por palabras sinceras. No se parecía en nada a su matrimonio con Thomas, que había estado lleno de conversaciones constantes y obligaciones sociales. Thomas había sido un buen hombre, un marido amable, pero había vivido en un mundo de negocios y reuniones del ayuntamiento. Jacob vivía en un mundo de estaciones y supervivencia, y de alguna manera, Clara Ara había encontrado más paz en su silencio que la que jamás había encontrado en las palabras de Thomas. Todo había comenzado el pasado diciembre, durante la peor tormenta que nadie en Coal Creek recordaba. Clara Ara vivía en su pequeña casa en la ciudad, gastando sus ahorros, tratando de averiguar qué hacer con un negocio maderero que no entendía y con deudas que no podía pagar. La señora Yates de la tienda había mencionado al hombre de la montaña que bajaba una vez al mes a por provisiones. Siempre pagaba en efectivo y nunca se quedaba a charlar. Alguien debería ir a ver cómo estaba, había dicho la señora Yates. La tormenta llevaba 3 días. Su cabaña estaba a 8 kilómetros, en la cresta de la montaña. Clara Ara se había ofrecido voluntaria, sorprendiéndose a sí misma. Quizá necesitaba distraerse. Quizás necesitaba ayudar a otra persona para recordar que ella todavía estaba viva. Cargó una mula con provisiones, café, harina, carne salada, aceite para lámparas, y subió por la nieve, que en algunos lugares ya llegaba hasta la cintura. Encontró a Jacob medio congelado, con la pila de leña enterrada y la puerta congelada. Había estado quemando muebles para mantenerse caliente. La expresión de su rostro cuando ella llamó a la puerta, la sorpresa, sospecha y algo que podría haber sido alivio, aún permanecía en su memoria. No habían hablado mucho ese primer día. Ella le había ayudado a desenterrar la pila de leña, había arreglado la estufa y había preparado un guiso con los suministros que había traído. Cuando la tormenta finalmente amainó 2 días después, él la acompañó de vuelta al pueblo sin decir una palabra.
Pero en la puerta de su casa, se volvió y le dijo, «Le estoy muy agradecido, señora Dawson». Una semana más tarde, apareció en su casa con 2 conejos ya limpios y preparados. «Es el pago por los víveres», dijo. Ella lo invitó a entrar a tomar un café. Hablaron durante 1 hora, o más bien, ella habló y él escuchó, que era lo que ella necesitaba. Volvió a la semana siguiente con leña. Luego, a la semana siguiente, con el marco de una ventana rota que ella le había mencionado. En febrero ella iba a su cabaña cada pocos días. En marzo se quedaba a pasar la noche cuando hacía mal tiempo, durmiendo en la habitación de invitados, la que había sido de su hija, aunque ella aún no lo sabía. En abril, trabajaban codo con codo para reparar el techo dañado por el invierno, y ella se reía por primera vez desde la muerte de Thomas. Ahora era finales de octubre otra vez, la rueda había dado una vuelta completa, y Clara Ara no podía imaginar su vida sin este hombre tranquilo y dañado que, de alguna manera, se había convertido en su ancla. «Deberíamos ir al pueblo hoy», dijo Jacob, interrumpiendo sus pensamientos. «Necesitas provisiones y a mí me vendría bien tabaco». Clara Ara asintió. La señora Yates mencionó que había recibido un nuevo envío de telas. Estaba pensando en hacer cortinas para... Se detuvo, sintiéndose de repente cohibida. «¿Para la cabaña?», terminó Jacob, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. «Clara Ara, llevas meses convirtiendo este lugar en un hogar. No hay por qué avergonzarse. No quiero parecer presuntuoso. No estás siendo presuntuoso. Me gustan las cortinas. Me gusta comer comida de verdad en lugar de conejo y frijoles. Me gusta...» Se detuvo y dio un sorbo a su café. «Me gusta no estar solo nunca más». La sinceridad en su voz hizo que a Clara Ara se le encogiera el pecho. Extendió la mano y le apretó el brazo solo por un momento. Luego dio un paso atrás. No habían cruzado ciertas líneas, no habían dicho ciertas palabras, pero el entendimiento entre ellos era claro. Esto significaba algo. Ellos significaban algo. «Entonces haré cortinas», dijo ella en voz baja. «Amarillas, creo, para alegrar el invierno. El amarillo me parece bien». Terminaron su café mientras el sol subía más alto, pintando las montañas con tonos dorados y ámbar. Abajo, en el valle, Cold Creek estaría despertando. El doctor Brennan abriría su consulta. El pastor Wells tocaría la campana de la iglesia. El sheriff Markham haría su perezosa ronda. Era un pueblo pequeño de apenas 300 habitantes, aferrado al borde de la civilización. La mayoría de la gente era decente, trabajadora, intentando construir algo en esta dura tierra. Pero no todos. Pensó Clara Ara en Silas Trent, el hombre que poseía el rancho más grande de 3 condados. Solo lo había visto una vez, en el funeral de Thomas. Le había dado el pésame con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, y luego mencionó que Thomas le debía dinero. Ella estaba demasiado afligida para procesarlo, y luego murmuró algo sobre que lo investigaría más tarde. No encontró ningún registro de ninguna deuda en los papeles de Thomas. Thomas era meticuloso con sus cuentas y dirigía su negocio maderero con cuidadosa precisión. Si hubiera tenido deudas, especialmente con alguien como Trent, habría habido documentación. Lo había dejado de lado, asumiendo que Trent se había equivocado. Pero la señora Yates había mencionado que había visto a Trent en la ciudad la semana pasada, haciendo preguntas sobre Clara Ara, sobre dónde pasaba el tiempo, sobre el hombre de las montañas con el que la habían visto. Una pequeña preocupación rondaba la mente de Clara Ara, pero la apartó. Trent era un hombre poderoso con intereses comerciales en todo el territorio. Tenía cosas mejores que hacer que preocuparse por la vida de una viuda. Tocó el medallón que llevaba alrededor del cuello. Se lo había puesto inmediatamente, con la plata fresca contra su piel, una promesa de un hombre dañado de que no volvería a fallar. Blara hizo su propia promesa silenciosa a la oscuridad. No dejaría que Trent ganara. No por orgullo o terquedad, sino porque los hombres como él necesitaban aprender que algunas personas no podían ser compradas, asustadas o destruidas, incluso si le costaba todo, especialmente si le costaba todo. Afuera, el viento se intensificó, trayendo el aroma de la nieve de las altas cumbres. El invierno llegaba temprano este año. Clara Ara se preguntó si viviría para ver la primavera. Luego apartó ese pensamiento. El miedo era lo que Trent quería. El miedo era su forma de controlar a la gente. Ella no le daría esa satisfacción. Mañana empezaría a defenderse. Mañana descubriría quién en Cold Creek aún conservaba el coraje. Mañana comenzaría la verdadera batalla. 3 días pasaron como el viento invernal.
Fríos, implacables, implacable. La presión de Trent no se manifestaba en forma de violencia, sino en algo peor, el aislamiento. Las pertenencias de Clara Ara aparecieron en cajas fuera del puesto comercial. El sheriff Markham las había sacado de su casa en la ciudad con algún pretexto legal sobre deudas impagadas. Cuando intentó entrar en su propia casa, se encontró con que habían cambiado las cerraduras y había unas cajas en su trastero, susurrando disculpas. Lo siento, cariño, pero no pueden verme ayudándote demasiado. Trent ya ha amenazado con cortarme el crédito con sus proveedores. Ese domingo, en la iglesia, el pastor Wells pronunció un sermón sobre los peligros de la impropiedad y cómo las buenas mujeres cristianas deben proteger su reputación. No miró a Clara Ara a los ojos cuando lo dijo, pero el mensaje era claro. La mitad de la congregación la miraba fijamente, la otra mitad apartaba la vista. Después del servicio, Clara Ara se acercó a varias mujeres a las que consideraba amigas. Estas pusieron excusas, recogieron a sus hijos y se marcharon apresuradamente. Solo el doctor Brennan se detuvo a hablar con ella, e incluso él miró nerviosamente a la multitud que los observaba. «Este pueblo tiene miedo», dijo en voz baja. «Trent ha hecho saber que cualquiera que te ayude sufrirá las consecuencias». «¿Qué tipo de consecuencias?». El banquero recordó de repente un pago atrasado del préstamo de la granja de los Henderson. «Tienen 2 semanas para reunir $500 o lo perderán todo». El proveedor del herrero de Helena rechazó su último pedido sin dar explicaciones. El hijo de Mary Gunderson fue despedido de su trabajo en el rancho Trent sin motivo aparente. El doctor Brennan negó con la cabeza. «Está apretando el cerco, Clara, dando ejemplos. Así, todo el mundo se rinde, todo el mundo sobrevive». La voz del doctor Brennan era triste, pero firme. «Lo siento, de verdad». Clara Ara regresó sola a la cabaña, ya que Jacob se había quedado atrás para cazar. El aislamiento se sentía físico, como un peso que le oprimía el pecho. Esa era la verdadera arma de Trent, no la violencia, sino la lenta asfixia de estar aislado de la comunidad, del apoyo, de la esperanza. Cuando regresó, encontró a Jacob en el porche limpiando su rifle. Una mirada a su rostro le dijo todo. «¿Mal?», preguntó. «¿Peor?». Desmontó y llevó a Rosie al pequeño corral. «Me está haciendo invisible, convenciendo a todos de que ayudarme significa perder todo lo que tienen». Jacob dejó el rifle. «Ven aquí». Ella se acercó a él y él la abrazó. Por un momento, Clara Ara se dejó abrazar. Se dejó sentir la seguridad de su fuerza. Luego dio un paso atrás y se secó los ojos. «No voy a llorar. Él no se merece mis lágrimas. No se merece nada». Jacob estuvo de acuerdo. «Pero tienes derecho a sentir esto». Clara Ara notó entonces algo en la mirada preocupada de Jacob que iba más allá de la preocupación por ella. «¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido mientras no estaba?». Jacob dudó y luego dijo que había tenido una visita. Un viejo trampero llamado Jedediah, que viene a veces. Tenía noticias de Helena. «¿Qué tipo de noticias?». Dijo que en los salones se hablaba de Silas Trent y de su socio de hace 15 años. Un propietario de minas llamado Marcus Wolf. Clara Ara se quedó quieta. «¿El hombre que mató a mi familia?». «Sí». Jacob apretó la mandíbula. Jedediah no sabía que yo tenía ninguna relación con él. Solo estaba contando un rumor. Dijo que Wolf y Trent eran socios en algún tipo de plan inmobiliario que obligaba a los colonos a abandonar propiedades valiosas. Hicieron una fortuna hasta que Wolf desapareció y la operación se cerró. «¿Desapareció?», repitió Clara Ara. «¿Te refieres a cuando tú...». «Sí». La mente de Clara se aceleró. «Entonces Trent sabe quién eres. Lo ha sabido todo este tiempo». Más que eso, Jacob la miró a los ojos. «Creo que por eso está aquí. ¿Por eso te ha elegido a ti?». Jedediah dijo que Trent se mudó a Cold Creek hace 5 años. Empezó a comprar tierras y a construir su imperio. Ha estado haciendo lo mismo que él y Wolf hicieron en Helena, solo que esta vez con más cuidado. «¿Pero por qué ha esperado hasta ahora para ir a por ti?». «Porque me mantuve oculta. No me relacioné con nadie. No le di ninguna oportunidad». La voz de Jacob estaba cargada de culpa. «Hasta que apareciste tú. Hasta que dejé que alguien volviera a importarme». Las piezas encajaron con horrible claridad. «Thomas», susurró Clara. «Jacob, ¿y si Thomas descubrió la conexión? ¿Y si se enteró del pasado de Wolf y Trent? Y por eso no pudo terminar la frase, pero no tuvo que hacerlo». «El doctor Brennan examinó el cuerpo de Thomas», dijo Jacob en voz baja. «Después de que mencionaras ese moratón en la sien,
Le pregunté al respecto. Dijo que en ese momento había tenido dudas, pero se convenció a sí mismo de que era por el accidente. No fue un accidente. La voz de Clara temblaba de rabia. Trent mató a mi marido. No tenemos pruebas. Sé que es verdad. Lo sé en lo más profundo de mi ser. Clara caminaba de un lado a otro por el porche, furiosa, llenándose de energía. Thomas era cauteloso, prudente. No habría estado de pie donde esos troncos podían golpearlo, a menos que alguien lo hubiera colocado allí, o lo hubiera golpeado primero, y lo hubiera hecho parecer un accidente. Jacob guardó silencio, y Clara supo que estaba pensando lo mismo. No se trata de dinero, dijo ella. Nunca lo fue. La deuda, el acoso, todo es para sacarte de quicio, para hacerte reaccionar. Quiere vengar a Wolf, dijo Jacob, y te está utilizando para conseguirlo. Clara dejó de dar vueltas y miró al hombre que se había convertido en su ancla en la tormenta. No podemos permitirlo. No podemos dejar que la muerte de Thomas haya sido en vano. Entonces, ¿qué hacemos? Clara pensó en el aislamiento, el miedo, la forma en que Trent había puesto a todo un pueblo en su contra mediante la intimidación y la presión económica. La justicia tradicional era imposible. Era dueño del sheriff, influía en el juez, controlaba demasiadas palancas de poder. Pero tenía que haber otra manera o lo delataremos, dijo Clara. No solo a Coal Creek, sino al gobierno territorial. Demostraremos que él mató a Thomas. Demostraremos su conexión con Wolf. Demostraremos que ha estado dirigiendo la misma operación criminal durante años. ¿Cómo? El Dr. Brennan puede enviar telegramas. Tiene conexiones en Helena, otros médicos, funcionarios del gobierno. Si conseguimos que el libro de contabilidad de Thomas llegue a las personas adecuadas, junto con el testimonio sobre las circunstancias sospechosas de su muerte. Los hombres de Trent vigilan la oficina de telégrafos, interrumpió Jacob. Y el Dr. Brennan ya está bajo presión. Si le pillan ayudándonos, Trent también le destruirá. Clara sabía que tenía razón, pero la desesperación la estaba volviendo audaz. Entonces buscaremos a alguien a quien Trent no controle. Alguien que no le tenga miedo. ¿Quién? Antes de que Clara pudiera responder, oyeron acercarse un caballo. Ambos se tensaron, pero era el Pastor Wells, que cabalgaba solo y parecía profundamente incómodo. Desmontó al borde del claro, como si temiera acercarse. Señora Dawson, señor Holt, ¿puedo hablar con ustedes? Clara cruzó los brazos. Viene a darme otro sermón sobre mi reputación. El pastor se estremeció. Me lo merezco. Fui un cobarde en la iglesia y me avergüenzo de ello. Respiró hondo. Pero ahora estoy aquí porque mi conciencia no me permite seguir callado. ¿Qué quiere? Preguntó Jacob con tono escéptico. Ayudarles y darles algo. El pastor Wells metió la mano en su abrigo y sacó un sobre sellado. 3 semanas antes de morir, Thomas vino a verme. Estaba preocupado. Dijo que había descubierto algo sobre Silas Trent que le asustaba. Me dio esta carta y me pidió que se la enviara al alguacil territorial si le pasaba algo. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Tenía miedo, continuó el pastor con la voz quebrada. Cuando Thomas murió, me dije a mí mismo que solo había sido un accidente, que enviar esta carta solo causaría problemas. La mantuve escondida, diciéndome a mí mismo que estaba esperando el momento adecuado. Le tendió el sobre. Nunca habrá un momento adecuado. Debería haberla enviado hace meses. Lo siento. Clara tomó la carta con manos temblorosas. El sobre estaba dirigido al alguacil territorial William Hayes en Helena y sellado con el sello personal de Thomas. Gracias, susurró ella. Hay más. El pastor Wells miró nerviosamente el sendero detrás de él. Trent vino a verme ayer y me ofreció dinero para convencerte de que te fueras del pueblo y denunciaras públicamente tu relación con el señor Holt. Cuando dudé, amenazó con revelar ciertas dificultades financieras que ha estado teniendo la iglesia. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo pensaría. El pastor la miró a los ojos, pero ya no tengo miedo. Pase lo que pase, testificaré sobre esta carta, sobre el estado mental de Thomas antes de morir, sobre los intentos de Trent de sobornarme. No es mucho, pero es lo que puedo ofrecer. Clara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Lo es todo. Después de que el pastor Wells se marchara, Clara y Jacob se sentaron a la pequeña mesa de la cabaña y abrieron con cuidado la carta de Thomas. La letra le resultaba familiar, dolorosamente familiar, y Clara tuvo que contener las lágrimas para leer las palabras. Thomas lo había documentado todo.
La asociación de Trent con Marcus Wolf, las muertes y accidentes sospechosos cerca de las propiedades que querían, el patrón de fraude e intimidación. Había recopilado nombres, fechas e incluso había encontrado un testigo, un antiguo ranchero de Trent que había estado presente cuando Wolf desapareció y estaba dispuesto a testificar sobre lo que realmente ocurrió. La carta terminaba con unas palabras que le rompieron el corazón a Clara. Si estás leyendo esto, es probable que yo esté muerto. Protege a mi esposa Clara. Ella no sabe nada de esto, pero Trent puede que la convierta en su objetivo para silenciar cualquier pregunta sobre mi muerte. Ella se merece algo mejor que sufrir por mi investigación. Por favor, haz que se haga justicia. Clara apretó la carta contra su pecho, sollozando. Jacob la abrazó mientras ella lloraba por el hombre que había intentado protegerla, incluso desde el más allá. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, Clara sintió que algo, pero debajo había algo más duro, más fuerte. Enviaremos esta carta, dijo con firmeza, y haremos que Trent responda por todo lo que ha hecho. Pero enviar la carta resultó más complicado de lo que esperaban. La oficina de telégrafos estaba en la tienda general que regentaba Harold Sims, quien había estado notablemente ausente de la iglesia y no había hablado con Clara Ara desde que comenzaron las amenazas de Trent. Jacob sugirió que fueran a la siguiente ciudad, a 15 millas al sur, pero Clara Ara sabía que Trent tendría hombres vigilando las carreteras. Necesitaban a alguien de quien Trent no sospechara, alguien que pudiera moverse libremente. La respuesta llegó de una fuente inesperada. El doctor Brennan llegó a la cabaña a la mañana siguiente, con su maletín médico en la mano y un aire de urgencia. Estoy aquí con el pretexto de ver cómo estás después de tu terrible experiencia, dijo en voz alta para que se oyera bien. Luego, en voz más baja, añadió, pero en realidad tengo información dentro de la cabaña, y se la contó. He estado haciendo preguntas discretas, hablando con gente a la que Trent ha hecho daño a lo largo de los años. Hay más de los que crees. Una viuda cuyo hijo murió en un accidente de casa después de negarse a vender sus tierras. Un comerciante que se arruinó después de enfrentarse a Trent. La hija de un ganadero que desapareció tras rechazar las insinuaciones de Trent. ¿Van a testificar?, preguntó Clara Ara con esperanza. Tienen miedo. Pero el doctor Brennan sacó una pequeña libreta. He anotado sus historias, sus nombres, las fechas. No es un testimonio legal, pero es un comienzo. Muestra un patrón. Jacob examinó el cuaderno. Es un buen trabajo, Doc, pero aún así tenemos que conseguirlo junto con la carta de Thomas al alguacil territorial. Tengo una idea al respecto, Doug, Brennan dijo. Hay un juez itinerante que viene cada pocos meses, el juez Calloway. Llegará a Cold Creek dentro de 5 días. No es perfecto y Trent tiene influencia sobre él, pero Calloway no es completamente corrupto. Si podemos presentarle todo públicamente ante testigos, tendrá que actuar o se pondrá del lado de Trent, dijo Jacob con escepticismo. Es posible, pero es nuestra mejor oportunidad. El doctor Brennan miró a ambos. Tenemos que ganar tiempo. Haz que Trent piense que estás cooperando. Mantén su confianza hasta que llegue el juez. Clara Ara entendió lo que él sugería, pero la idea le revolvió el estómago. ¿Quieres que me reúna con Trent y finja considerar su propuesta? Nos daría el tiempo que necesitamos y evitaría que intensificara la violencia. Jacob ya estaba negando con la cabeza. No, no dejaré que Clara se acerque a ese hombre. Yo puedo hacerlo, dijo Clara Ara en voz baja. Jacob, si eso significa conseguir justicia para Thomas, puedo hacerlo. Discutieron durante 1 hora, pero Clara Ara se mantuvo firme. Finalmente, Jacob accedió con la condición de que él estaría cerca, vigilando, listo para intervenir si algo salía mal. Doug Brennan se marchó con un plan. Le diría a Trent que Clara quería discutir los términos. Concertarían una reunión en el rancho de Trent en 3 días, lo que les daría tiempo para prepararse y coincidiría con la llegada del juez Calloway a Cold Creek. Los 2 días siguientes fueron tensos. Jacob enseñó a Clara Ara a manejar la pequeña pistola que le había dado, haciéndola practicar hasta que pudiera cargarla y dispararla sin pensar. Discutieron las señales. Si se tocaba la oreja izquierda, significaba que estaba en peligro. Si se levantaba y caminaba hacia la puerta, él debía prepararse para actuar. No dejaré que te haga daño, dijo Jacob la víspera de la reunión. Estaban sentados en el porche de la cabaña, contemplando las estrellas que aparecían en el cielo.
Les fallé a Sarah y a Emma. No te fallaré a ti. Clara tomó su mano marcada por cicatrices entre las suyas. No les fallaste. Un hombre cruel tomó una decisión y ellas pagaron el precio. No fue culpa tuya. Siento que sí. Lo sé. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Pero esta vez puedes elegir otra cosa. Los dos podemos. Podemos luchar contra Trent sin convertirnos en lo que él es. Jacob se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, cuando esto termine, suponiendo que sobrevivamos, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué? Me gustaría preguntarte si considerarías... Se detuvo buscando las palabras. Si considerarías hacer permanente lo nuestro, tú y yo, esta vida que hemos estado construyendo. El corazón de Clara Ara se llenó de emoción. Jacob Holt, ¿me estás proponiendo matrimonio? Todavía no. No mientras estemos en peligro y tú solo digas que sí por miedo u obligación. Se volvió para mirarla, con sus ojos grises llenos de seriedad. Pero cuando esto termine, cuando Trent responda por lo que ha hecho, me gustaría pedírtelo como es debido, con un anillo y todo. Clara Ara lo besó entonces, con dulzura y ternura, una promesa de lo que podría ser. Entonces será mejor que nos aseguremos de sobrevivir, susurró ella. El día de la reunión llegó frío y gris. Clara Ara se vistió con cuidado, con su mejor vestido, el pelo recogido, el anillo de Thomas en la mano derecha y el medallón de Sarah alrededor del cuello. Una armadura de otro tipo. Jacob ensilló los dos caballos. Él iría por delante, buscaría un lugar cerca del rancho de Trent, donde pudiera observar sin ser visto. Clara Ara llegaría una hora más tarde, lo que le daría tiempo a Jacob para colocarse en su sitio. Antes de que ella se marchara, el doctor Brennan se acercó con las últimas instrucciones. El juez Calloway llegará esta tarde. He dispuesto que se quede en mi casa. Le he dicho que tengo un testimonio médico urgente sobre una muerte sospechosa. Una vez que regrese sana y salva del rancho de Trent, le presentaremos todo. ¿Y si Trent no me deja marchar?, preguntó Clara Ara. Entonces Jacob y yo iremos a buscarte, dijo el doctor Brennan con firmeza. Con medio pueblo, si es necesario. Sonrió Clara Ara, conmovida por el valor del anciano. Gracias por plantarle cara por fin. Deberías haberlo hecho hace meses. El doctor Brennan le apretó la mano. Dales caña, Clara Ara. El trayecto hasta el rancho de Trent fue el más largo de la vida de Clara Ara. Cada kilómetro la acercaba más al hombre que había matado a su marido, que la aterrorizaba, que intentaba destruir todo lo que tenía. Pero ella ya no era la misma viuda asustada. Era una mujer con pruebas, con aliados y con un hombre de las montañas que lucharía contra el mismísimo diablo para mantenerla a salvo. El rancho de Trent apareció ante ella, enorme, ostentoso, construido con riqueza robada y vidas destrozadas. Clara Ara se tocó el medallón que llevaba en el cuello, pensando en Sarah y Emma, pensando en Thomas, pensando en todas las personas a las que Trent había hecho daño. Esto terminaba hoy. De una forma u otra, esto terminaba hoy. Laura fue conducida al estudio de Trent por un nervioso peón que no la miraba a los ojos. La habitación estaba diseñada para intimidar. Un enorme escritorio de roble, cuadros caros, una colección de armas en la pared que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente de Cold Creek ganaba en toda su vida. Trent estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, examinando su reloj de bolsillo. La plata brillaba a la luz de la tarde y Clara Ara se fijó en el grabado de la parte posterior. Saint Ornate y engreído. Señora Dawson, dijo sin volverse, me alegro de que haya entrado en razón. Estoy aquí para discutir los términos, dijo Clara Ara, manteniendo la voz firme. Nada más Trent se volvió y su sonrisa era la de un depredador. Por supuesto, los términos, señaló una silla. Por favor, siéntese. Clara permaneció de pie. Prefiero no hacerlo, como quiera. Trent se acercó a su escritorio y sirvió 2 vasos de whisky. Supongo que a estas alturas ya entiende su situación. Sin amigos, sin recursos, sin opciones. Lo inteligente es aceptar mi generosa oferta. Tu oferta de venir a trabajar a tu rancho, entre otras cosas. Su significado era claro y repugnante. Eres una mujer atractiva, Clara, y yo recompenso la lealtad. Clara Ara luchó por mantener una expresión neutra. Y la deuda, el pagaré que desaparecería junto con la orden de embargo de tu casa en la ciudad. Trent dio un sorbo a su whisky. Puedo ser muy indulgente cuando la gente coopera. Y Jacob Holt. Al mencionar el nombre de Jacob,
Algo brilló en los ojos de Trent, algo oscuro y satisfecho. El ermitaño tendrá que abandonar el territorio inmediatamente. Trent dejó su vaso sobre la mesa. De hecho, eso no es negociable. Parte de nuestro acuerdo es que rompas todo contacto con él. ¿Por qué? ¿Qué te importa un hombre que vive solo en una montaña? Porque sé quién es, dijo Trent en voz baja, y sé lo que hizo. Clara sintió un escalofrío, pero se obligó a no mostrar nada. No sé a qué te refieres, ¿no lo sabes? Trent rodeó su escritorio, acortando la distancia entre ellos. Hace 15 años, Jacob Hall asesinó a mi socio, le disparó a sangre fría y lo dejó morir en las montañas a las afueras de Helena. Esa es una acusación muy grave. Es la verdad. Marcus Wolf era mi amigo, mi socio, y Hall lo mató por un pedazo de tierra sin valor. La voz de Trent era ahora venenosa. Lo he estado buscando desde entonces. Y entonces, como un regalo de Dios, apareció aquí. Permaneció oculto durante años y no pude tocarlo sin pruebas hasta que tú, Clara, lo descubriste. Esto confirmó lo que sospechaban, pero escuchar a Trent admitirlo con tanta naturalidad fue escalofriante. Si crees que asesinó a alguien, ¿por qué no acudiste a la ley? Trent se rió. ¿La ley? A la ley no le importan los hombres como Marcus Wolf. Era un hombre de negocios que hacía lo que había que hacer, y un granjero santurrón decidió hacerse juez y verdugo. Se inclinó hacia mí, pero a mí sí me importa. He esperado 15 años para este momento. Este momento en el que podría hacer que Jacob Hall viera cómo se destruye todo lo que le importa. De la misma forma en que destruyó nuestra sociedad. Los ojos de Trent brillaban con malicia. Tu marido solo fue el principio. Las palabras golpearon a Clara como un golpe físico. ¿Qué? Thomas Dawson. Un hombre curioso, ¿verdad? Bueno con los números. Le gustaba investigar cosas. Trent volvió a coger su reloj de bolsillo y miró la hora, como si hablar de un asesinato fuera una cita más. Descubrió la conexión entre Marcus y yo. Encontró registros de Helena y empezó a hacer preguntas. Se convirtió en un problema. A Clara Ara le temblaban las manos. Las juntó para ocultarlo. Tú lo mataste. Organicé un accidente. No es el primero, ni será el último. Trent lo dijo con tanta naturalidad, con tanta indiferencia, que Clara Ara tuvo ganas de gritar. Thomas era un obstáculo, y su muerte sirvió a un propósito mayor. Te trajo a mi órbita, una viuda solitaria, vulnerable, desesperada, el cebo perfecto para sacar al ermitaño de su escondite. Lo planeaste todo, cada movimiento. Trent sonrió, satisfecho consigo mismo. La deuda falsa, el acoso, el aislamiento social, todo cuidadosamente calculado para que acudieras a la única persona que te quedaba, para que Jacob Holt saliera de las sombras y se mostrara. Hizo un gesto con la mano indicando la habitación. Y aquí estamos. Has desempeñado tu papel a la perfección. Clara Ara se sintió enferma. La muerte de Thomas, su sufrimiento, toda la pesadilla, todo orquestado por este monstruo para vengarse. No te saldrás con la tuya, dijo ella, con la voz temblorosa de rabia. Ya lo he hecho. Trent volvió a su escritorio y abrió un cajón. El sheriff Markham trabaja para mí. El juez Calloway fallará lo que yo le diga. Y en cuanto a tu hombre de la montaña, digamos que tengo planes para Jacob Holt que harán que lo que le pasó a Marcus parezca misericordioso. Sacó una pila de papeles, carteles de "se busca" y documentos legales. A Lara se le heló la sangre cuando vio la cara de Jacob en el cartel superior. La recompensa era de $100,000 por el asesinato de Marcus Wolf. Estos se publicarán mañana, dijo Trent. Todos los cazarrecompensas y agentes de la ley de 3 territorios lo buscarán. Lo colgarán o huirá. De cualquier manera, yo gano. A Clara le daba vueltas la cabeza. Esto era peor de lo que habían imaginado. Trent había estado jugando a largo plazo, tendiendo trampas que ni siquiera habían visto. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Clara. ¿Por qué no haces lo que tengas pensado? Porque quiero que entiendas tu elección. Trent se acercó de nuevo y Clara pudo oler el whisky en su aliento. Puedes quedarte aquí, aceptar mi protección y vivir cómodamente mientras Jacob Holt se enfrenta a la justicia. O puedes negarte, y me aseguraré de que te cuelguen junto a él como cómplice de asesinato. Eso es una locura. Ni siquiera conocí a Jacob hace 15 años. No importa. Yo soy la ley aquí. Puedo hacer que los cargos se mantengan. Su mano se extendió y le agarró el brazo. El mismo agarre posesivo que en el puesto comercial. Eres mía, Clara Ara.
La única pregunta es si lo aceptas con elegancia o si primero tengo que doblegarte. Clara Ara miró la mano que le sujetaba el brazo, el rostro arrogante de Trent, los carteles de Se Busca que había sobre su escritorio. Todo en ella quería luchar, gritar, dispararle con la pistola que llevaba escondida en el bolsillo de su vestido. Pero necesitaba más. Necesitaba que él lo confesara todo. Necesitaba pruebas que se mantuvieran firmes incluso contra su corrupción. Y entonces se dio cuenta de que el pastor Wells les había dado algo más que la carta de Thomas. El pastor les había dado la verdad sobre los intentos de soborno de Trent. El doctor Brennan había recopilado los testimonios de varias víctimas. Tenían el libro de contabilidad de Thomas con las páginas arrancadas. Tenían el patrón de muertes y accidentes que rodeaban las adquisiciones de tierras de Trent. Lo que necesitaban ahora era la propia voz de Trent admitiéndolo todo. Clara Ara se tocó la oreja izquierda, la señal para Jacob de que estaba en peligro. Luego dijo, Thomas escribió una carta antes de morir. Documentó todo lo que sabía sobre ti y Marcus Wolf. Ahora está en manos del alguacil territorial. Era una mentira, pero ella necesitaba ver la reacción de Trent. Su rostro se puso pálido, luego rojo de rabia. Estás mintiendo. Lo estoy haciendo. Thomas se la entregó al pastor Wells con instrucciones de enviarla por correo si le pasaba algo. El pastor la guardó por miedo, pero finalmente la envió hace 3 días. La mano de Trent se apretó sobre su brazo. Ahora le dolía. Mujer estúpida, ¿tienes idea de lo que has hecho? Me he asegurado de que respondas por tus crímenes. El alguacil no puede tocarme. Tengo contactos en Helena, amigos en el gobierno territorial. ¿Saben lo del asesinato? ¿De la muerte de Marcus Wolf y de tu participación en encubrirla? Clara Ara insistió. Necesitaba que él dijera más. ¿Saben que has estado llevando a cabo aquí la misma operación que mató a Wolf? Marcus no fue asesinado por la operación, gruñó Trent. Fue asesinado porque Jacob Holt no podía aceptar que el progreso a veces requiere sacrificios. Esos colonos se interponían en el camino de algo más grande. Les ofrecimos precios justos. Tú quemaste sus casas. Mataste a sus familias, víctimas del negocio. La máscara de civilidad de Trent había caído por completo. Este territorio se construyó tomando lo que necesitábamos. Los fuertes sobreviven, los débiles son barridos. Así es como funciona. Eso es asesinato. Eso es supervivencia. La empujó y comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Crees que tu carta importa? ¿Crees que a algún alguacil territorial le importan un comino unos cuantos colonos muertos hace 15 años? ¿O Thomas Dawson, que debería haberse ocupado de sus propios asuntos? Clara Ara retrocedió hacia la puerta, llevando la mano al bolsillo donde guardaba la pistola. Acabas de confesarlo todo. ¿Quién te va a creer? Una viuda desesperada que acusa a un respetado hombre de negocios. Trent se rió, pero ahora había un toque de pánico en su risa. No tienes nada. Ella me tiene a mí. La voz provenía de la puerta. El doctor Brennan estaba allí, y junto a él había un hombre que Clara no reconocía, alto, curtido, con una placa plateada en el pecho. El alguacil territorial William Hayes, dijo el desconocido, entrando en la habitación, y lo he oído todo. El rostro de Trent pasó de rojo a ceniciento. ¿Cómo? La carta de la señora Dawson llegó hace una semana. El alguacil Hayes dijo, he estado investigando discretamente y el doctor Brennan ha tenido la amabilidad de organizar esta reunión. Verá, necesitábamos una confesión, algo que se mantuviera firme incluso frente a su considerable influencia. Clara se sintió mareada por el alivio. La carta había sido enviada. El pastor Wells debía de haber encontrado la manera. Y el alguacil había venido. Había venido de verdad. Contaste con esto como trampa. Esto es justicia, dijo con firmeza el alguacil Hayes. Asintió con la cabeza a 2 ayudantes que aparecieron detrás de él. Silas Trent queda detenido por conspiración para cometer asesinato, fraude, intimidación y el asesinato de Thomas Dawson. La mano de Trent se movió hacia la pistola que había sobre su escritorio. No lo hagas, dijo la voz de Jacob desde la ventana. Estaba allí, con el rifle apuntando con firmeza, sus ojos grises fríos como el invierno. No les des ninguna razón, Trent. Por favor. Durante un largo momento, Trent se quedó paralizado. Luego, sus hombros se hundieron y la lucha se apagó en él. Los ayudantes se acercaron, le tomaron los brazos y se los ataron a la espalda. Mientras lo llevaban pasando junto a Clara,
Trent siseó. Esto no ha terminado. Tengo contactos entre los abogados. No tienes nada, dijo Clara Ara en voz baja, excepto el resto de tu vida para pensar en las personas a las que has hecho daño. Marshall Hayes se acercó a Clara Ara con delicadeza. ¿Estás bien, señora? ¿Señora? Ahora sí. Clara Ara miró hacia la ventana donde estaba Jacob y sus miradas se cruzaron. A salvo. Estaban a salvo. Mientras los ayudantes se llevaban a Trent, el hombre buscó su reloj de bolsillo por última vez, como si quisiera comprobar cuánto tiempo le quedaba. El alguacil le agarró la mano. No lo necesitarás donde vas. Silas Trent, que había controlado el tiempo y el destino de tanta gente durante tanto tiempo, finalmente se había quedado sin tiempo. Las consecuencias se sucedieron rápidamente, como la rotura de una presa. En cuestión de horas, Cold Creek pasó de ser una ciudad sumida en el silencio por el miedo a una rebosante de testimonios y verdades. El alguacil Hayes instaló una oficina provisional en la sala de Doc Brennan, y la gente comenzó a llegar, al principio con cautela, luego en un flujo constante. La viuda, cuyo hijo había muerto en un accidente de casa, el tendero arruinado por problemas repentinos de suministro, el ganadero obligado a vender una fracción del valor de sus tierras. Incluso algunos de los propios peones del rancho de Trent, hombres a los que habían recibido órdenes de intimidar y amenazar, se presentaron con historias que le revolvían el estómago a Clara Ara. Jacob se mantuvo cerca de Clara Ara durante todo el proceso, una presencia constante a su lado. Habían regresado juntos al pueblo después del arresto de Trent, y Clara Ara había observado un cambio en la postura de Jacob mientras cabalgaban. El cansancio seguía ahí. 15 años de aislamiento no desaparecían de la noche a la mañana, pero ahora había algo más. Alivio, tal vez, o el comienzo de la paz. El sheriff Markham fue uno de los primeros arrestados. Su cooperación con Trent quedó documentada en cartas que el alguacil encontró durante un registro en el rancho de Trent. El sheriff llevaba años en nómina de Trent. Había hecho la vista gorda durante el acoso. Había falsificado informes para encubrir muertes sospechosas. Tenía miedo, dijo Markham, cuando se lo llevaron encadenado. Amenazó a mi familia, respondió fríamente el alguacil Hayes. Se suponía que debías hacer tu trabajo. Las revelaciones sobre la muerte de Thomas fueron las más difíciles de escuchar para Clara. Uno de los peones del rancho de Trent, un joven de apenas 20 años, con la culpa escrita en su rostro, describió cómo le habían ordenado reunirse con Thomas en el lugar de la tala el día del accidente. El señor Trent me dijo que me asegurara de que Thomas estuviera en un lugar específico cuando se soltara la carga, dijo el joven con voz temblorosa. Dijo que era importante para el negocio. Yo no lo sabía. Juro que no sabía lo que iba a pasar. Pero lo sospechabas, dijo Marshall Hayes después. Sí, después lo supe. Pero tenía miedo. El señor Trent me dijo que si hablaba se aseguraría de que me colgaran por asesinato. Clara Ara escuchó este testimonio con lágrimas corriendo por su rostro, la mano de Jacob apretada entre las suyas. Thomas había sido asesinado por intentar detener a un criminal, por hacer lo correcto. El pastor Wells prestó testimonio sobre la carta de Thomas y el intento de soborno de Trent. La señora Yates habló sobre la intimidación que había presenciado. Incluso el juez Calloway, que había llegado esperando fallar a favor de Trent, encontró su conciencia al enfrentarse al peso de las pruebas. Me avergüenzo, le dijo el juez a Clara Ara en privado. Sabía que Trent era despiadado, pero me decía a mí mismo que solo eran negocios. Miré hacia otro lado porque era más fácil que plantarle cara. Tu marido era mejor persona que yo. Le habría gustado que dijeras eso, respondió Clara Ara, aunque las palabras sonaban huecas. Thomas seguía muerto, y ninguna justicia lo traería de vuelta. Al tercer día tras el arresto de Trent, Marshall Hayes llamó a Clara Ara y Jacob a la oficina del Dr. Brennan para mantener una conversación privada. Necesito hablar sobre la situación de Jacob Holt, dijo el Marshall con expresión seria. Clara Ara sintió que Jacob se tensaba a su lado. ¿Qué pasa? Hay carteles de "Se busca" de Jacob Holt por la muerte de Marcus Wolf hace 15 años. El alguacil Hayes sacó uno de los carteles que, afortunadamente, nunca se publicaron, pero que Trent había preparado. Necesito saber qué pasó esa noche. Jacob se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, yo lo maté. Clara Ara apretó su mano con fuerza, pero no dijo nada. Cuénteme las circunstancias, dijo el alguacil Hayes.
Jacob relató con voz firme la noche en que murió su familia, el incendio, los gritos de Sarah y Emma, los hombres que lo provocaron, que trabajaban para Wolf, su búsqueda de justicia por todas las vías legales, todo lo cual fracasó porque Wolf tenía dinero e influencia. Así que lo localizaste, dijo Marshall Hayes. Primero localicé a los hombres que provocaron el incendio y los hice hablar. Confesaron que Wolf lo había ordenado, que era parte de un patrón. Jacob apretó la mandíbula. Acudí a las autoridades en Helena. Dijeron que no había pruebas suficientes. Wolf tenía coartadas, testigos a los que había pagado para que mintieran. Así que tomaste el asunto en tus propias manos. Encontré a Wolf solo en su mina. Lo confronté. Lo admitió todo. Se rió y dijo que mi familia era un obstáculo para el progreso. La voz de Jacob se quebró ligeramente. Le disparé, lo dejé allí y desaparecí en las montañas. Llevo escondido desde entonces. Marshall Hayes se quedó callado, estudiando el rostro de Jacob. Finalmente dijo, la muerte de Wolf se consideró un accidente. Se cayó por el pozo de una mina. Según el informe oficial, Drent siempre sospechó lo contrario, pero nunca hubo pruebas suficientes para presentar cargos por asesinato. No pido clemencia, dijo Jacob. Maté a un hombre. Si hay un precio que pagar, ya lo he pagado, interrumpió Marshall Hayes. 15 años de aislamiento, 15 años de culpa, y por lo que he averiguado esta semana, Marcus Wolf fue responsable de al menos una docena de muertes que nunca se investigaron. Colonos, pequeños ganaderos, cualquiera que se interpusiera en su camino. Eso no justifica lo que hice. No, admitió el Marshal, pero lo complica todo, y dadas las circunstancias, un hombre llevado a la desesperación después de que la ley le fallara, después de que su familia fuera asesinada. Creo que hay argumentos para la defensa propia y la angustia emocional extrema. Clara Ara habló por primera vez. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que la muerte de Marcus Wolf sigue siendo un accidente en los registros oficiales. Las acusaciones de Silas Trent murieron con su arresto. Y en lo que respecta al gobierno territorial, Jacob Holt es un ciudadano que ayudó a sacar a la luz una importante operación criminal. Marshall Hayes miró directamente a Jacob. Es libre, señor Holt. El pasado permanece enterrado donde debe estar. Jacob parecía incapaz de procesar esto. No lo entiendo. Le estoy dando una segunda oportunidad. Marshall Hayes dijo, no la desperdicie. Después de salir de la oficina del Dr. Brennan, Clara y Jacob caminaron por Cold Creek en silencio. El pueblo parecía diferente ahora. La gente les miraba a los ojos y les saludaba con un gesto de la cabeza. La señora Yates saludó con la mano desde la ventana del puesto comercial. Incluso algunas de las mujeres de la iglesia que habían rechazado a Clara le dedicaron tímidas sonrisas. El miedo había desaparecido y el pueblo estaba recordando cómo ser decente. Se detuvieron ante la tumba de Thomas, en el pequeño cementerio situado detrás de la iglesia. Clara Ara se arrodilló y puso la mano sobre la lápida. Se acabó, Thomas, susurró. El hombre que te mató va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Tu carta, la que escribiste, me salvó. Nos salvó a todos. Jacob se quedó a una distancia respetuosa para darle intimidad. Al cabo de unos minutos, Clara Ara se levantó y se reunió con él. Creo que ya estoy preparada, dijo. ¿Preparada para qué? Para decir adiós a Thomas, a esta vieja vida, para permitirme seguir adelante. Tomó la mano de Jacob. Contigo, si la oferta sigue en pie. La expresión de Jacob se suavizó. Está en pie. Siempre lo estará. Caminaron de vuelta hacia la cabaña mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando las montañas de tonos dorados y púrpura. Mañana Marshall Hayes se marcharía para trasladar a Trent y a los demás hombres arrestados a la prisión territorial. Habría un juicio, pero el resultado era seguro. Demasiadas pruebas, demasiados testigos, demasiada verdad finalmente sacada a la luz. Esa noche, sentados en el porche de la cabaña con café y el cómodo silencio que habían construido entre ellos, Jacob dijo, he estado pensando en el futuro. ¿Qué te parece? La cabaña no es lo suficientemente grande para 2 personas a largo plazo. Podríamos ampliarla, añadir un dormitorio adecuado, tal vez una cocina más grande. La miró. Si planeabas quedarte de forma permanente. Claro. Clara Ara sonrió. Podría convencerme. ¿Qué más? El Dr. Brennan mencionó que algunas de las víctimas de Trent podrían necesitar ayuda para reconstruir sus hogares y sus medios de vida. Pensé que tal vez podría ayudar con eso.
Usar mis manos para construir en lugar de esconderme. Suena bien. ¿Qué haría yo? Lo que tú quieras, dijo Jacob simplemente. Eres la persona más fuerte que conozco, Clara Ara. Podrías hacer cualquier cosa. Clara Ara lo pensó. Podría ayudar a la señora Yates en el puesto comercial. O tal vez empezar algo nuevo. Una escuela, quizás. Kill Creek no tiene una escuela adecuada. Una maestra y un constructor, reflexionó Jacob. Formaríamos un buen equipo. Ya lo hacemos. Se sentaron en un cómodo silencio mientras aparecían las estrellas. Las mismas estrellas que habían sido testigos de tanto dolor y lucha. Pero esa noche se sentían como una promesa en lugar de un juicio. Jacob, dijo Clara Ara en voz baja. Sí, dijiste que me preguntarías algo importante cuando todo esto terminara. Cuando pudiera responder sin miedo ni obligaciones. Jacob dejó su taza de café y se volvió hacia ella a la luz de la lámpara de la cabaña. Su rostro curtido era amable, esperanzado. Clara Dawson, comenzó, con la voz ronca por la emoción. Llegué a estas montañas hace 15 años, pensando que moriría aquí solo, pensando que era lo que me merecía después de lo que había hecho. Entonces apareciste en una tormenta de nieve con provisiones y amabilidad. Y ni siquiera sabías que me estabas salvando la vida. Clara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Has convertido esta cabaña en un hogar. Me has hecho recordar lo que es preocuparse por alguien, querer construir un futuro en lugar de limitarme a sobrevivir día a día. Jacob metió la mano en el bolsillo y sacó una sencilla alianza de oro. No era elegante, pero era sincera. Sé que no soy un hombre fácil. Sé que tengo un pasado oscuro que nunca desaparecerá por completo. Pero te prometo que pasaré el resto de mi vida siendo digno de la segunda oportunidad que me has dado. Le tendió el anillo. ¿Quieres casarte conmigo? Clara Ara no lo dudó. Sí. Jacob le deslizó el anillo en el dedo, en su mano izquierda, donde debía estar. Encajaba perfectamente, como si siempre hubiera estado esperándola. Se besaron con la montaña como testigo, antigua y eterna. Dos personas rotas que se habían encontrado entre las ruinas y habían construido algo que merecía la pena conservar. El mañana traería nuevos retos, una boda que planificar, una cabaña que ampliar, una comunidad que ayudar a reconstruir. Pero esta noche era para este momento, esta promesa, este comienzo. La oscuridad que los había perseguido a ambos durante tanto tiempo finalmente parecía disiparse, sustituida por algo que Clara Ara pensaba que nunca volvería a sentir. Esperanza. Esperanza pura, sin cargas, honesta. El juicio comenzó 3 semanas más tarde en Helena. Clara Ara y Jacob hicieron el viaje juntos, cabalgando bajo la nieve de principios de noviembre, con sus caballos solicitado su testimonio. Y Clara Ara sabía que tenía que enfrentarse a Trent por última vez, no como víctima, sino como testigo de la justicia. El juzgado territorial era un edificio imponente, todo piedra y autoridad. En el interior, la sala estaba abarrotada de espectadores, periodistas de periódicos del este y una galería llena de víctimas de Trent que habían viajado para verlo responder por sus crímenes. Trent estaba sentado en la mesa del acusado con ropa de prisión, sin sus trajes caros ni sus botas lustradas, sin sus atributos de riqueza, parecía más pequeño de alguna manera, disminuido. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Clara Ara, al otro lado de la sala, ella vio que el odio seguía allí, ardiendo frío e implacable. La fiscalía expuso su caso metódicamente. La carta de Thomas se leyó en voz alta con las propias palabras de Thomas, documentando años de actividad delictiva. El testimonio de los peones del rancho que habían llevado a cabo las órdenes de Trent. Los registros financieros que mostraban el patrón de fraude. El testimonio recopilado por el Dr. Brennan de múltiples víctimas. Cuando Clara Ara fue llamada al estrado, caminó con la cabeza alta, con el anillo de Jacob en su dedo. La fiscal era una mujer severa llamada Margaret Blackwood, que se había labrado una reputación procesando casos de corrupción. Señora Dawson, comenzó. Por favor, cuéntele al tribunal sobre su marido, Thomas Dawson. Clara Ara habló con claridad, describiendo el carácter de Thomas, sus meticulosas prácticas comerciales, la imposibilidad de que hubiera pedido dinero prestado sin documentarlo. Describió cómo encontró las páginas arrancadas de su libro de contabilidad, el moretón en la sien que el Dr. Brennan había observado, las circunstancias sospechosas del accidente y cuándo sospechó por primera vez de la implicación del señor Trent en la muerte de su marido.
Cuando descubrí que el pagaré era falso, Thomas nunca habría firmado un documento así, y la letra, aunque se parecía, no era del todo correcta. El abogado de Trench, un hombre caro traído desde Denver, intentó desacreditarla durante el contrainterrogatorio. Señora Dawson, ¿no es cierto que usted cohabitaba con Jacob Hall pocos meses después de la muerte de su marido? Me alojaba en su cabaña mientras le ayudaba con las reparaciones, respondió Clara Ara con calma. Y mi vida personal no tiene nada que ver con los delitos del señor Trent. Eso dice mucho de su carácter, de su fiabilidad como testigo. Mi carácter, Clara Ara, interrumpió. Su voz de acero es que sobreviví al intento de un hombre poderoso de destruirme, que me mantuve firme cuando todos los demás tenían demasiado miedo, que busqué justicia para mi marido asesinado. Si eso daña mi fiabilidad, que así sea. La sala murmuró su aprobación. Incluso el juez parecía impresionado. A continuación, Jacob prestó testimonio. Describió su historia con Marcus Wolf la noche en que murió su familia. Su búsqueda de justicia a través de los canales legales, que fracasaron. Su voz era firme, sin vacilar, cuando admitió haber matado a Wolf. No estoy orgulloso de lo que hice, dijo, pero lo volvería a hacer para proteger a mi familia, al igual que lo haría para proteger a Clara de Trent. Señor Hall, preguntó la fiscal, ¿conocía a Thomas Dawson? No, señora, nunca lo conocí. ¿Tuvo alguna participación en los acontecimientos que condujeron a su muerte? Ninguna. Vivía solo en mi montaña. No había estado en Cold Creek en meses cuando Thomas murió. Entonces, la afirmación del señor Trent de que conspiró con la señora Dawson es una mentira, Jacob dijo rotundamente. Como todo lo demás que dijo, la defensa intentó presentar a Jacob como un justiciero peligroso, un asesino que había seducido a una viuda vulnerable. Pero el jurado pudo ver lo que Clara Ara vio. Un hombre que había sido empujado más allá de lo soportable, que había pasado 15 años pagando por un momento de justicia desesperada y que finalmente había encontrado la redención protegiendo a otra persona. El testimonio más condenatorio vino de Walter Price, el enterrador y cuñado de Trent. Enfrentado a sus propios cargos por manipulación de pruebas, Price había aceptado testificar a cambio de una reducción de la pena. El señor Trent me dijo que consiguiera el libro de contabilidad de Thomas Dawson, dijo Price con voz temblorosa. Dijo que había páginas que debían desaparecer. Usé mi llave de la casa de Clara Ara, encontré el libro de contabilidad y arranqué las páginas que mostraban que Thomas había recibido el pago completo por todas sus transacciones con Trent. ¿Qué hizo con esas páginas? Las quemé. El señor Trent se quedó mirando para asegurarse. Y el pagaré, Trent lo falsificó. Lo vi practicando la firma de Thomas hasta que le quedó perfecta. Le llevó una docena de intentos antes de quedar satisfecho. La sala del tribunal estalló. El juez tuvo que llamar al orden. El abogado de Trent intentó salvar el caso, pero era inútil. Demasiadas pruebas, demasiados testigos, demasiada verdad que finalmente salió a la luz. Cuando Silas Trent subió al estrado en su propia defensa, se mostró arrogante y sin arrepentimiento. Soy un hombre de negocios, declaró. Todo lo que hice era legal en ese momento. Si algunas personas resultaron heridas en el proceso, ese es el precio del progreso. Usted asesinó a Thomas Dawson, dijo el fiscal. Organicé un accidente para proteger mis intereses. Eso no es asesinato, es instinto de supervivencia. Las caras del jurado mostraban su repulsa. Y Marcus Wolf, su socio, que quemó vivas a familias para robarles sus tierras. Marcus entendía que este territorio lo habían construido hombres fuertes dispuestos a hacer lo que fuera necesario, aunque eso significara matar a niños. Trent se encogió de hombros. Las bajas son inevitables. Es una pena, pero no pudo terminar. Jacob se puso en pie y se dirigió hacia la mesa del acusado antes de que nadie pudiera reaccionar. Marshall Hayes y 2 ayudantes lo agarraron y lo sujetaron, pero la mirada de Jacob, pura furia justificada, hizo que Trent se encogiera en su silla. No puede llamarlas víctimas, dijo Jacob, con la voz temblorosa de rabia. Eran personas. Sarah era una persona. Emma era una persona. Thomas Dawson era una persona. No puede descartarlas. Señor Holt, siéntese, ordenó la jueza, pero su voz era suave. Jacob se dejó llevar de vuelta a su asiento, pero el momento tuvo impacto. El jurado había visto el dolor de un padre,
la ira justificada de un hombre y la total falta de remordimiento de Trent. El juicio duró otros 2 días, pero el resultado nunca estuvo en duda. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando regresaron, las 4 mujeres, una mujer de aspecto severo de unos 50 años, se pusieron de pie y se enfrentaron al juez por el cargo de conspiración para cometer asesinato. ¿Cuál es su veredicto? Culpable. Por el cargo de asesinato en primer grado de Thomas Dawson. Culpable. Por los cargos de fraude, intimidación y corrupción de funcionarios públicos. Culpable de todos los cargos. La sala estalló en aplausos. Clara sintió como las lágrimas le corrían por la cara, pero eran lágrimas de alivio, de reivindicación. La mano de Jacob encontró la suya y la apretó con fuerza. Trent permaneció inmóvil en la mesa de los acusados, con el rostro inexpresivo. Toda su arrogancia y confianza se habían desvanecido. Ahora era solo un hombre, un criminal que se enfrentaba a las consecuencias. El juez pidió orden y se dirigió directamente a Trent. Señor Trent, ha sido declarado culpable de algunos de los delitos más atroces que se han juzgado en este tribunal. Usted utilizó su riqueza e influencia para aterrorizar a toda una comunidad, para corromper las instituciones destinadas a proteger a las personas y para asesinar a un buen hombre que amenazaba con revelar sus crímenes. Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. La ley prevé la pena capital en los casos de asesinato premeditado. La fiscalía ha solicitado la pena máxima. Clara contuvo el aliento. No había considerado que Trent pudiera ser ahorcado. Una parte de ella, la parte que aún rugía de dolor por Thomas, lo deseaba. Pero otra parte, la parte que había aprendido la misericordia de los largos años de culpa de Jacob, dudaba. El juez continuó. Sin embargo, teniendo en cuenta su cooperación para identificar otras empresas criminales y el testimonio de las víctimas que han pedido clemencia en su nombre, Clara se sorprendió por esto. Ella no había pedido tal cosa, pero al mirar a su alrededor, vio que algunas de las otras víctimas asentían con la cabeza. Personas que habían perdido más que ella, que de alguna manera habían encontrado en sí mismas la fuerza para elegir la vida en lugar de la muerte. Este tribunal le condena a cadena perpetua con trabajos forzados sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de sus días pagando por sus crímenes, señor Trent, y lo hará sabiendo que las personas a las que intentó destruir sobrevivieron y prosperaron sin usted. Trent finalmente perdió la compostura. No pueden. Tengo contactos con gente con dinero. No tiene nada, dijo el juez con firmeza. Sus bienes serán confiscados para indemnizar a sus víctimas. Su rancho, sus cuentas, todo lo que robó será devuelto a aquellos a quienes perjudicó. Llévenlo. Mientras los alguaciles se llevaban a Trent de la sala del tribunal, él miró atrás por última vez. Sus ojos encontraron a Clara, y por un instante, ella vio algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo el miedo desesperado de un hombre que finalmente se enfrentaba a la justicia. Clara no sintió satisfacción ni triunfo, solo una profunda sensación de plenitud. La muerte de Thomas había sido vengada. El monstruo había sido encerrado. Por fin había terminado de verdad. Fuera del juzgado se vieron rodeados por simpatizantes y otras víctimas que hasta Elena, al igual que el pastor Wells, y varias personas más de Coal Creek. Incluso el juez Calloway estaba allí, tras haber dimitido de su cargo avergonzado y buscando reparar el daño causado. Gracias, le dijo una mujer a Clara, la viuda cuyo hijo había muerto en el accidente de casa de Trent. Gracias por ser valiente cuando el resto de nosotros no pudimos serlo. Todos fuimos valientes, respondió Clara. Sobrevivimos. Eso es una forma de valentía. El doctor Brennan apartó a Clara a un lado con expresión seria. Hay algo que debes saber. Durante la incautación de bienes, encontraron algo en la caja fuerte de Trent. Una carta. ¿Qué tipo de carta? De Thomas para ti. El doctor Brennan le entregó un sobre, sellado y con la dirección escrita a mano por Thomas. Trent debió de interceptarla de alguna manera antes de la muerte de Thomas, y nunca la entregó. Clara tomó la carta con manos temblorosas. Gracias. Ella y Jacob encontraron un lugar tranquilo en un pequeño parque cerca del juzgado. La nieve caía suavemente, cubriendo el mundo de blanco. Clara se sentó en un banco y abrió con cuidado el sobre. La letra de Thomas llenaba la página, familiar, precisa, dolorosamente real. Mi querida Clara, comenzaba. Si estás leyendo esto,
Entonces mis sospechas sobre Silas Trent se han confirmado y es probable que yo ya no esté aquí. Siento mucho dejarte así, pero no podía callarme lo que descubrí. Te merecías un marido mejor que yo, alguien que te amara con pasión en lugar de con un afecto cómodo. Pero espero que sepas que te quería profundamente, que nuestra tranquila vida juntos me dio más felicidad de la que jamás esperé encontrar. No sufras demasiado tiempo. Aún eres joven, Clara Ara, y tienes toda la vida por delante. Encuentra a alguien que te acelere el corazón, que vea tu fuerza y tu bondad. Construye una vida que sea verdaderamente tuya, no solo la que hemos construido juntos. He pedido al pastor Wells que entregue una carta al alguacil territorial en la que documento lo que sé sobre Trent. Si me pasa algo, asegúrate de que la envíe. Haz justicia, Clara, no por venganza, sino para que otros no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Vive bien, ama libremente, no dejes que mi muerte te haga pequeña. Siempre tu amigo, Thomas. Clara leyó la carta 3 veces, con lágrimas cayendo sobre el papel y manchando la tinta. Thomas lo sabía. Sabía que estaba en peligro. Se había preparado para su muerte y había dedicado sus últimos pensamientos a intentar protegerla y darle permiso para seguir adelante. Le entregó la carta a Jacob, quien la leyó en silencio. Cuando terminó, atrajo a Clara hacia sí. «Era un buen hombre», dijo Jacob en voz baja. «Lo era, y creo que estaría feliz por nosotros, feliz de que te haya encontrado. ¿Tú crees?» Clara asintió. Siempre quiso que yo fuera feliz, aunque él mismo no supiera muy bien cómo conseguirlo. Se sentaron juntos mientras caía la nieve, llorando la muerte de un buen hombre que había intentado hacer lo correcto y celebrando el futuro que él había deseado para Clara. Finalmente, Clara dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo, junto al medallón de Sarah. 2 recuerdos del pasado que se llevaban consigo, no como una carga, sino como un recuerdo. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Jacob. Clara se levantó, se sacudió la nieve del abrigo y le cogió de la mano. «Sí, vamos a casa». 2 meses más tarde, en una clara mañana de enero, Clara Dawson se casó con Jacob Holt en la pequeña iglesia de Cold Creek. La ceremonia fue sencilla, sin decoraciones lujosas, sin vestidos elaborados, solo 2 personas haciendo promesas ante la comunidad que finalmente había aprendido a permanecer unida. El pastor Wells ofició la ceremonia con voz firme y segura. La señora Yates fue la testigo de Clara y el doctor Brennan, la de Jacob. La iglesia estaba llena, no solo con gente de Cold Creek, sino también con gente de los pueblos vecinos que había oído la historia y quería ver el final por sí misma. Clara llevaba un sencillo vestido azul y llevaba flores silvestres que Jacob había encontrado de alguna manera floreciendo en un valle protegido a pesar del frío invernal. Llevaba 2 anillos en la mano derecha, la alianza de oro de Thomas y el medallón de Sarah en una cadena alrededor de su muñeca. El pasado honrado, pero sin controlar el presente. Jacob llevaba el traje de su padre, cuidadosamente conservado y ajustado a su medida. Sus ojos grises brillaban de emoción mientras Clara caminaba por el pasillo, sin que nadie la entregara, porque ella se pertenecía a sí misma y estaba eligiendo esto libremente. ¿Aceptas, Clara Elizabeth Dawson, tomar a este hombre como tu esposo?, preguntó el pastor Wells. Sí, dijo Clara con voz clara y firme. ¿Aceptas, Jacob William Holt, tomar a esta mujer como tu esposa? Sí, aceptó. La voz de Jacob estaba ronca por la emoción, pero las palabras fueron firmes. Intercambiaron los anillos. La sencilla alianza de oro de Clara se unió a la de Jacob en su mano izquierda. Una alianza a juego se colocó en el dedo de Jacob, el primer anillo que llevaba desde que Sarah murió. Por el poder que me confiere el territorio de Montana, os declaro marido y mujer. El pastor Wells sonrió. Jacob, puedes besar a la novia. El beso fue suave, dulce, lleno de promesas. La iglesia estalló en aplausos. Mientras caminaban juntos por el pasillo, Clara vio rostros llenos de alegría. Gente que había tenido miedo, que había sido silenciada, que finalmente había aprendido que era posible unirse contra el mal. Esta boda era más que un matrimonio. Era una celebración del coraje, de la justicia, de la sanación. La recepción se celebró en el puesto comercial y la señora Yates proporcionó la comida y la bebida. Alguien había traído un violín y pronto hubo música y baile. Clara se vio pasando de un compañero a otro. El doctor Brennan,
que bailaba el vals sorprendentemente bien. El joven peón del rancho que había testificado contra Trent y estaba tratando de construir una nueva vida. Incluso el juez Calloway, que se había quedado en Cold Creek para ayudar a establecer un nuevo sistema legal honesto. «Es usted una mujer extraordinaria, señora Hall», le dijo el juez mientras bailaban. «Esta ciudad tiene suerte de tenerla. Tenemos suerte de tenernos el uno al otro», corrigió Clara. «Eso es lo que hemos aprendido, que juntos somos más fuertes». Cuando el sol comenzó a ponerse, Clara y Jacob se escabulleron de la celebración. Cabalgaron hasta la cabaña, su cabaña, ahora oficialmente. Durante los últimos 2 meses, la habían ampliado tal y como Jacob había planeado. Un dormitorio más grande con una ventana de verdad, una cocina adecuada con una estufa nueva, estanterías para los libros de Clara y las herramientas de Jacob, cortinas amarillas en todas las ventanas, tal y como Clara había querido. El lugar que había sido un refugio para un hombre destrozado se había convertido en un hogar para 2 personas que construían un futuro. Dentro, el fuego crepitaba en la chimenea. Clara lo había preparado todo antes. Sábanas limpias en la cama, comida en la despensa, lámparas llenas y listas. Pero ninguno de los dos pensaba en cosas prácticas. Jacob atrajo a Clara hacia sí y apoyó la frente contra la de ella. «Nunca pensé que volvería a tener esto. Una esposa, un hogar, un futuro». «Yo tampoco», susurró Clara. «Después de la muerte de Thomas, pensé que lo mejor de mi vida había terminado. Y ahora creo que solo está empezando». Hicieron el amor lentamente, con ternura. 2 personas que habían conocido la pérdida y estaban aprendiendo a confiar de nuevo en la alegría. Después se quedaron tumbados, enredados el uno en el otro, contemplando cómo la luz del fuego bailaba en el techo. «Dime algo», dijo Clara. «Algo sobre el futuro». Jacob pensó por un momento. «Quiero construir cosas reales. Hogares para las personas que Trent desplazó. Una escuela adecuada para que puedas enseñar. Tal vez incluso una iglesia, una nueva, construida por personas que realmente se preocupan por la comunidad, en lugar de solo por las apariencias». «Eso suena bien». «¿Qué más? Quiero despertarme a tu lado cada mañana. ¿Qué lees junto al fuego? Escuchar tu risa. Envejecer contigo en estas montañas». Le besó la frente. «Cosas sencillas. Después de años de simplemente sobrevivir, quiero vivir de verdad». Clara sonrió. «Yo también quiero eso. Quiero enseñar a leer a los niños, ayudar a la señora Yates a llevar el puesto comercial, quizás escribir nuestra historia para que la gente recuerde lo que pasó aquí. Quiero honrar a Thomas, Sarah y Emma, viviendo bien, siendo feliz. Ellos querrían eso, lo sé». Se quedaron dormidos mientras el fuego se apagaba. 2 personas que se habían encontrado tras una tragedia y habían construido algo lo suficientemente fuerte como para soportar lo que viniera después. A la mañana siguiente, Clara se despertó y vio que Jacob ya estaba levantado, de pie junto a la nueva ventana de su dormitorio. El sol salía por las montañas, pintando todo de tonos dorados y rosados. «Ven a ver», dijo él en voz baja. Clara se unió a él envuelta en una manta y contempló la vista. El valle abajo, el arroyo frío apenas visible en la distancia, las montañas eternas a su alrededor. Era hermoso, duro e implacable, pero hermoso. «Ahora este es nuestro hogar», dijo Jacob. «¿De verdad? Hogar. No solo un lugar donde escondernos, sino un lugar donde vivir». Clara se recostó contra él, sintiendo su calor, su fuerza, su presencia. «Sí, este es nuestro hogar». En la ciudad, la gente despertaba a un mundo en el que Silas Trent ya no controlaba sus vidas. El sheriff Markham había sido sustituido por un ayudante del Marshal que realmente se preocupaba por la justicia. Los bienes incautados a Trent se estaban distribuyendo entre sus víctimas, ayudando a la historia de cómo una viuda y un hombre de las montañas se habían enfrentado al poder y habían ganado se estaba extendiendo por todo el territorio, dando valor a otros que se enfrentaban a sus propias batallas. El cambio había llegado a Cold Creek, no a través de la violencia o la venganza, sino a través de personas que encontraron la fuerza para unirse y exigir algo mejor. Mientras Clara estaba de pie junto a la ventana con su marido, contemplando el amanecer en su primer día completo como pareja casada, pensó en todo lo que les había llevado hasta allí: la pérdida, el miedo, la lucha, pero también el valor, la comunidad,
el amor que había crecido en lugares inesperados. A veces lo más difícil en la vida es encontrar la paz después de una pérdida. Pero Clara había aprendido algo importante. La paz no era algo que se encontraba, era algo que se construía. Una elección a la vez, un día a la vez, con las personas lo suficientemente valientes como para estar a tu lado. Ella la construyó, la construyeron juntos, y valió la pena cada momento de la lucha. Las montañas fueron testigos, antiguas y eternas, como lo habían sido de innumerables historias antes y lo serían de innumerables historias por venir. Pero esta historia, la historia de cómo un rudo recluso y una viuda afligida se enfrentaron al poder y cambiaron el equilibrio de toda una ciudad fronteriza, esta historia sería recordada no como una historia de venganza, sino como una historia de justicia, no como una historia de violencia, sino como una historia de valentía, no como una historia de pérdida, sino como una historia de amor encontrado en los lugares más inesperados. Clara R. Dawson. Hall se apartó de la ventana, sonrió a su marido y comenzó el resto de su